Estamos en el año 1948, en la ciudad de Quilpué, en el desaparecido Cine Carrera. Un grupo de niños está viendo una serie por entrega, la mítica Flash Gordon. En esa escena que se proyecta en la pantalla, Flash Gordon va en una nave espacial y se enfrenta a su enemigo. Pero sus propios hombres lo atacan. Y él no tiene radio para comunicarse con ellos y para advertirle que en realidad quien va en la nave es él y no el enemigo. Y entonces debe dispararles y enviarles un mensaje en tiros Morse. Esta situación de equívoco seguramente tiene que haber impactado particularmente a uno de los niños que estaba en ese Cine Carrera, que me imagino particularmente sensible a este tipo de equívoco y apasionado por este tipo de equívoco. Uno de los que estaba en ese cine en Quilpué era Raúl Ruiz, que está ahora aquí en Santiago, en la belleza de pensar. Gracias, Raúl, por estar aquí conmigo. ¿Qué recuerdos tienes de ese tiempo, de tu primera experiencia con el cine, que llegaba como esta serie Flash Gordon a Quilpué? Es bien difícil decir, porque lo primero que se me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, son cosas que pasaron un poquito más tarde, que son las bromas que se hacían en el cine, qué sé yo, como cazar palomas o pájaros de cualquier tipo y tirarlo de la mitad de la proyección y partían hacia el ecrán y perforaban la pantalla. La fila de los cocheros, por supuesto, ¿no? Era la parte de atrás donde iban los pololos. Se iba a pinchar y nosotros éramos chicos y espiábamos eso. Y sobre todo esta cosa rara que la película, la más importante eran las series estas que venían antes, ¿no? El mundo submarino, el jinete escarlata, Flash Gordon. Que cuando venía la película es casi como un precio que había que pagar para poder ver la serie. Y me acuerdo de las pifias, eran las películas musicales americanas que pifiaban las canciones. Lo que querían es que eran como una interrupción de la acción. Cuando se atrasaba el almuerzo, por ejemplo, la película empezaba a las 2:30, ya sabía que si uno llegaba a las 3 había perdido toda la serie. Toda la angustia de ver que la gente se empezaba a demorar y no llegaba nunca el postre. Esas son las imágenes. Y el hecho que a veces había una batalla a piedrazo adentro de la sala. Había gente que entraba en bicicletas, era todo ese mundo. O sea, el cine era un lugar vivo. Sí, era un lugar muy raro. Sí. Bueno, estaba la ceremonia. Y eso era los domingos. El miércoles era el día del continuado, donde de repente se daba, y eso creo que eso se me quedó mucho tiempo y lo he seguido usando. Se daba, por ejemplo, todos los episodios de Flash Gordon de una vez, 4 horas. Entonces, cada 10 minutos había resumen del capítulo anterior y eso daba un efecto muy raro. Uno iba viendo, por ejemplo, Flash Gordon y volvía a ver lo que ya acababa de ver en resumen. Entonces, eso sí me quedó en la cabeza y lo he usado muchas veces, eso de confrontar la duración, ponte tú, 15 minutos de una película, cómo dentro de esos 15 minutos incluir un resumen en 2 minutos y otro en 30 segundos, por ejemplo. Eso lo usé en una película que se llama Grandes Acontecimientos y Gentes Comunes y Corrientes. Estos creo que son los primeros recursos poéticos que empecé a coleccionar hasta el día de hoy. ¿Y estaban las películas tipo B? Las películas se vendían con las películas A. Las películas B tenían la particularidad que se filmaban mucho más rápido, duraban menos y se vendían en paquete, una práctica que sigue hasta ahora la industria americana. Y puesto que costaban menos y puesto que estaban prefinanciadas, de alguna manera había mucho más libertad. Y los directores solían ser también los productores. Lo que les permitía, la rapidez y la libertad les permitía resultados muy, muy sorprendentes. Mucha locura. Y bueno, uno ve las películas y ve las imágenes, los objetos que atraviesan las películas. Y está la famosa, por ejemplo, que yo lo supe y lo vi después, el famoso abrigo de pieles de la secretaria de la República, que estaba en todas las películas de la República. Entonces tú podías seguir todas esas películas y en que el hilo conductor era el abrigo de pieles. Qué sé yo, que era un poco como los programas de radio americanos, esa serie anticomunista como
El Capitán Silver, por ejemplo, y la otra era Ojo de Águila, en que siempre en algún momento se entraba a un bar donde siempre estaba la misma grabación del bar, que era un piano que tocaba y una niña que se reía y unos vasos que chocaban en primer plano. Ahora, en la película Cinema Paradiso, si uno lo comparara con tu historia, hay un niño que va al cine, se enamora del cine. Me imagino que, o veo en tu visión y práctica del cine una suerte como de amor y sospecha por el cine al mismo tiempo. Una coexistencia de un amor por el género y de sospecha por ese mismo género. Es decir, la impresión es permanente que detrás de la película hay algo, hay una especie de conspiración que está dada por los accidentes, por el hecho de que, bueno, tú ves pasar de repente aviones en las películas que suceden en la época del Imperio Romano, durante la crucifixión de Cristo ves pasar un DC-6, por ejemplo. Y la idea es que a lo mejor fue así. Ajá. Es la idea que esos elementos que están en la parte de atrás son elementos poéticos que se pueden usar, porque tienen ese efecto de repente. Eso que en retórica clásica se llama la anticronías. Eso fue... Y después las sospechas habituales, que todas las películas son la misma película, que todas las películas como los espejos están comunicadas, que finalmente uno de los problemas más extraños en el cine es la palabra fin, es decir, cómo se puede saber que una película termina. Y otros ya un poco más complejos, cómo saber que una película es buena. Recuerdo las conversaciones con Jorge Tellier, insistía mucho en este lugar común que no hay ninguna película que sea mala. No porque hay una parte buena, sino que por definición rebalsan las leyes estéticas simples, como la ley de armonía, de estructura, y siempre hay una zona de nadie incontrolable por nadie, ni por Tarkovsky. Tú estudiaste teatro, ¿no? Yo, por así decirlo, sí estudié. Seguí vagamente cursos de teatro por aquí y por allá. Sí. Yo nunca he estudiado nada concretamente. Uno de tus profesores era Bodanovich, ¿no? Sí. Que hay una anécdota que te encontraste con él en la calle. Y... Bueno, él me ayudó mucho, él me recomendó para el taller de escritores. A los 19 años yo estaba en el taller de escritores y yo rechazaba las estructuras narrativas que él había aprendido y que enseñaba. El mundo aristotélico. Que manejaba muy bien, era la idea de la estructura en 3 actos, que es la que se usa en Hollywood. Que en esa época, bueno, era muy conocido lo que se llama el postulado Ibsen Show, la hipótesis del conflicto central, una serie de conceptos que han probado la eficacia, han probado su eficacia, pero también han probado su falta de realidad. Es decir, yo no conozco a nadie que se haya enfrentado a una situación de conflicto central, por ejemplo, en que haya supeditado todo lo otro a ese conflicto. Salvo para cosas, por ejemplo, se puede decir, si alguien que está buscando trabajo supedita todas las cosas de su vida para crearse un personaje, aprender algo, convencer a alguien. Eso sucede. Pero si tú te fijas, eso es nada más, nadie me va a convencer que eso es lo más importante para ese personaje. De todas maneras tiene que comer, de todas maneras se aburre en algún momento del día, y ese aburrimiento, esas distracciones, en esos lugares tendrían que estar, lo están en la literatura y en la poesía, pero no en el teatro, y mucho menos en el cine. Entonces, la convicción, por eso que pasé al cine, yo era que el cine, al crear esos momentos de silencio, de aburrimiento, en que no pasa nada, justamente permite atraer la atención hacia ciertos elementos secundarios, que en cine hay mucho más que el rostro del personaje y la historia que se está contando. Por ejemplo, ahora nosotros estamos hablando, nuestro objetivo es transmitir ideas a lo largo de una hora, conversar. Yo trato de sentirme confortable, no puedo porque no conozco a ningún cineasta que se sienta confortable delante de la cámara, salvo Orson Welles. Pero mientras tanto hay una serie de cosas que están pasando paralelamente. Yo muevo las manos, ¿cierto? Toco aquí debajo, aquí, y acá acabo de encontrar un chicle. Ahora, este acontecimiento poco aparentemente tiene que ver, depende de tu capacidad de imaginación, de realizador, que esto sea importante. Esto para mí es importante porque, bueno, esto me recuerda a una película en que había una escena, había un ataúd lleno de chicles, cada uno de los cuales era el recuerdo del amante o algo así, o de un muerto, no sé, no recuerdo. Era la familia de la prostituta, que es el personaje central ahí.
Pero esto también me recuerda que los chicles están penados con 3 años de cárcel en Singapur, porque todo esto está lleno de virus. Esto lo voy a dejar aquí abajo, ¿no? Y David Lynch creo que colecciona chicles y ha hecho esculturas con chicles. ¿Pero comidas? O... Claro, comidas, masticados. Recoge chicles así como lo que vas a hacer tú y hace una Sí, colección sí. y se forma una especie de escultura. ¿Pone el nombre del que lo comía? O... ¿Por qué? Ahora sé, por ejemplo, que con esta mano no debiera tocarme los ojos. Ajá. ¿Ves tú? Bueno, de esa manera yo trato de construir las películas. De hecho, tú a propósito estábamos hablando de la televisión, tú has tenido una experiencia en televisión, hiciste algo en Francia, los debates. En el fondo una suerte, no sé si de parodia o... Me pidieron para ilustrar un debate sobre el debate en televisión. Entonces yo aproveché para hacer que todo se mordiera la cola. Y puse a gente que hacían debates que eran especialistas reales de lo que debatían, pero en general se dedicaban a otra cosa. Estaba, por ejemplo, Jorge Arriagada, que es músico, pero que es un tenista de buen nivel. Entonces el debate era sobre tenis, no era sobre música. Estaba Armando Uribe, que hacía un debate con él mismo. Había un debate, un crítico de cine de Cahiers du Cinéma, Jean Harmony, pero que le interesa mucho el fútbol y discutía y ponía en duda el procedimiento que es la regla de los 5 penaltis, los 5 penas finales. Y se ponía de relieve sobre todo la forma del debate, no para criticar el debate, sino para jugar de manera poética con la distracción del flujo de elementos secundarios. Ahora, pareciera que ahí develaste un poco la mentira que está detrás de la televisión en directo. Pareciera que la televisión sí pudiera representar la realidad y pareciera que justamente siempre la televisión va a ser representación de una representación, ¿no? Sí, pero la vida real también. Ajá. ¿No? En la vida real también tú tienes que estar dando constantemente, poniéndote una máscara. Y nosotros vivimos con muchas máscaras superpuestas. No es cierto que uno haga un solo gesto a la vez. Nosotros estamos haciendo muchos gestos. Tú lo puedes ver cuando pasas una película y tomas un buen actor inglés, digamos John Hart, con el que trabajé. La cara le cambia de un fotograma a otro. O sea, tiene un rostro que cambia 24 veces por segundo y tal vez más. Y eso, claro, es alguien que sabe servirse de los 30 y tantos mil músculos que tenemos en la cara y que es capaz de transformar este lago que es el rostro, ¿cierto? Hace aparecer un rictus, pero hay otro detrás y otro detrás y otro detrás y después lo hace aparecer y desaparecer. Entonces tú ves de repente un rostro como una especie de lago del que emergen caras de todo tipo. ¿Y por qué Ahora, hacer eso no es una cosa decirlo, la otra es que salga y se vea. Ahora, ¿por qué el cine o la historia del cine occidental ha tomado este camino? ¿Cuál es la explicación? Particularmente el cine americano. ¿De dónde viene esto? ¿El teatro? ¿De dónde? Porque poderoso caballero es don dinero, Ajá. porque el cine es antes que nada una industria y porque la industria tiene esa particularidad, todo sistema económico tiene su dinámica, consiste en acumular cada vez más y al acumular cada vez más llega un momento en que se autodevora. Y las películas americanas actuales están jugadas todo con el sistema de 3 actos. Se hacen otras que no son de 3 actos, pero son de referencia. Yo acabo de hacer una película en Hollywood, como dicen. Una película sin nada de particular, pero una película que tenía esta característica. Las estructuras son en 3 actos, ¿cierto? El primer acto, hay un protagonista que quiere algo, al final del primer acto decide pasar al acto. De ahí en adelante todos los hechos de la ficción se supeditarán a esta pregunta deportiva, ¿gana o pierde? Al final del segundo acto parece que perdió y hay lo que se llama en francés el rebondissement, la puesta en cuestión de todos los elementos y entonces eso te permite despertarte y llegar hacia el punto final en que las curvas de los 3 actos, que son curvas independientes, se juntan a una curva única que lleva hacia el clímax y se llega el momento en que se resuelve la situación. Bueno, en 2 palabras es un poco así que está estructurada la cosa. Esta película que me dieron a mí tenía esta particularidad, era en un acto, como la mayoría de las películas europeas. Es decir, es una situación y la situación se resuelve o no se resuelve y se acabó la película, ¿cierto? Porque lo que interesa no es qué va a pasar, sino cómo va a pasar. Bueno, aquí eran 2 estructuras en 3 actos envueltas de una estructura en un acto. Entonces ahí estamos empezando a trabajar con formas más interesantes. Si yo no rechazo el trabajo sobre la forma narrativa, lo que rechazo es que sea siempre la misma,
porque esa forma narrativa termina por vaciar de sentido las imágenes mismas. Y lo interesante del cine es que estamos viendo imágenes muy complejas, incluso esto que es muy simple, hay un fondo negro, tiene suficientes objetos, tiene ya rostros humanos, que ya son, te digo, 30.000 músculos en movimiento, cuya única función es expresar emociones, ¿cierto? Tiene la dirección de mirada que condiciona y crea el espacio alrededor, solamente la manera de mirarse. Entonces, bueno, para volver a esta estructura, que es una estructura finalmente que yo encontré en varios cuentos chinos, que un personaje, es casi el cuento citado por Borges, Chuang Tzu, sueña que es una mariposa y cuando despierta no sabe si es el sueño de una mariposa o Chuang Tzu que soñó en una mariposa. Acá es una historia que pasa en Seattle, una mujer que es asesina profesional, sueña todos los días que está de viaje de bodas, de luna de miel en Jamaica. Y la misma en Jamaica sueña todos los días que es asesina en Seattle. ¿Quién sueña a quién? ¿Esto? Ahora, ¿tú cómo te imaginas que va a ser el espectador de cine del futuro? ¿Va a pasar como nosotros cuando vea el cine americano de ahora, cuando vea Rambo, cuando se vea las películas de Schwarzenegger? ¿Va a pasar un poco lo que nos pasa hoy con las películas mudas? Probablemente. En estos momentos se está sufriendo una mutación muy grande del cine técnicamente, y una especie de enanización en términos de proposiciones teóricas. Se ha achicado el cine que se estudia con mucho interés. Por ejemplo, en la Universidad Americana se estudia como teatro del mundo, es decir, como síntoma social. Y nos estudia en todo lo que tiene también de renovación estética, de arte de artes, es decir, todos los aspectos que tiene el cine que lo han vuelto tan complejo. No nos podemos olvidar que el cine ha sido rechazado como arte al menos por dos personas, por muchos más, pero por Walter Benjamin y por Susanna Langer, que son dos personas que tratan de saber lo que están diciendo y no dicen nada si no lo han pensado antes. Entonces, Benjamin porque dice que carece de aura, Susanna Langer porque dice que es el objeto señalado y los elementos que señalan no son fáciles de separar y por lo tanto no puede haber forma cinematográfica. Creo que es uno de los argumentos que usa. Bueno, a pesar, por lo tanto, sabemos que el cine es pero nadie ha tratado de ver qué es lo que es esto que es más que el arte y menos que arte. ¿Cuál es a ver, es una pregunta quizás difícil. ¿Cuál es la materia con la que trabaja el cine? Que la diferencia del resto. Tarkovsky habla de qué es el tiempo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? El discurso del mundo. Pero el tiempo quiere decir muchas cosas. Es decir, quiere decir por lo menos tres, digamos. Tiempo, categoría trascendental, ¿cierto? El tiempo bersoniano al que se refiere Tarkovsky, es decir, la duración o duraciones. Pero está el tiempo corpuscular, el tiempo como el tiempo incluido en paquetes de muchas formas de espacio, que tiene la particularidad de poder concatenarse de muchas maneras. Esto quiere decir, por ejemplo, estamos viviendo acá esta entrevista. Esta entrevista se desarrolla desde las 11:30, ¿no? Empezó a las 11:30 más o menos hasta las 12:30, una hora. Ahí tienes una secuencialidad que va en un sentido. Dentro de esa secuencialidad aparecen y desaparecen las duraciones múltiples, ¿cierto? A ratos quien lo está viendo se aburre, a ratos entra en la secuencia de concepto, de repente se distrae porque no le interesan, qué sé yo. Pero mientras tanto está funcionando la memoria. Muchas memorias. Tiene puesto unas tostadas en la cocina y no se puede olvidar porque se le va a llenar la casa de humo, pero también se acuerda de su infancia, tiene que pegar al arriendo al día siguiente. Esos tiempos no están en el tiempo duración. Esos son tiempos artificiales, son estructuras artificiales que se dan de una sola vez. Bueno, ese tiempo, por ejemplo, no puede esculpirse. Yo he encontrado una solución provisoria ahora, sobre todo que estoy haciendo justamente en busca del tiempo perdido. Mi solución, que es provisoria, es estructurar estos bloques
sin romper completamente las duraciones que residen adentro, estructurarla en torno a un núcleo central que es una suspensión, un cuadro en suspensión, un tableau vivant. Es decir, cada escena, cada bloque lleva en el centro una fuerza centrípeta, que es este cuadro en suspensión. ¿Qué quiere decir un cuadro en suspensión? No es que ponga un cuadro, pero de alguna manera tengo que hacer que la escena vaya progresando hacia el centro y después, cuando siga adelante, vaya alejándose de ese centro. ¿El cine es centrífugo? El cine se dice que es centrífugo, pero lo que estoy tratando de hacer aquí es centrípeto. ¿Hacerlo más pintura? Lo que tiene es, hay un elemento de suspensión que es propio de la pintura, claro, es el aspecto cuadro, ¿cierto? Y hay otro aspecto que es el aspecto narración. El aspecto narración tiene esa particularidad, citando a este viejo zorro de Ben Hedge, ¿cierto? La función de una escena es llevarnos a la próxima. Las escenas se van anulando una detrás de otra, se van quemando, se van destruyendo, con el inconveniente que al terminar la película uno la puede recordar como secuencialidades, pero no como vivencias, como instancias de vida. En cambio, una película, tomemos una película de Rossellini, en que la duración y los hechos que cuenta están al mismo, digamos, nivel. En una película de Rossellini tú has vivido de alguna manera los hechos de esa película, porque has tenido el tiempo de pasearte adentro. ¿Qué quiere decir pasearse adentro? Significa simplemente que tú tienes a los actores, las cosas que les están pasando, pero detrás hay una montaña, hay gente que pasa detrás y hay que darles importancia a esa gente. Y eso significa filmar de otra manera. Para mí el ideal, por ejemplo, cuando hago una película, lo primero que hago, eso lo hago desde la primera, y ahora está tomando cada vez más importancia, empiezo a hacerme preguntas del tipo, ¿qué es lo que tiene cada uno en el bolsillo? A los actores que me empiezan a preguntar cómo es mi personaje, yo digo, ni tú ni yo lo sabemos ni lo vamos a saber nunca. Pero empecemos por preguntas más concretas. ¿Qué andas trayendo en el bolsillo? ¿Y qué andaría trayendo ese personaje? ¿Y en qué nos puede servir lo que andas trayendo en el bolsillo? ¿Qué cosas están detrás de las cosas que vemos en el set? Y detrás de ellas, ¿qué otras cosas? Y cuáles son las potencialidades narrativas de estas cosas. Por ejemplo, si esto fuera petróleo y yo estuviera fumando, esto se puede incendiar, ¿cierto? Eso es lo que llamo potencialidades narrativas. Y no tiene necesariamente nada que ver con una discusión sobre el cine que es como la superficie de la escena que estamos viviendo. Ahora, el cine americano, el cine hollywoodense, la industria cinematográfica ha funcionado sobre el tema del entretenimiento. Vivimos la cultura del entretenimiento. Sí. Tenemos un pavor tremendo, más que nunca, al aburrimiento. Sí. ¿A ti te preocupa la relación, el feedback con el público masivo? Pareciera que tú has sido indiferente a eso. Yo no creo que exista. Yo creo que lo que tiene de masivo el comportamiento de la gente puede ser interesante de alguna manera, pero mucho menos para el cine. Es una de las experiencias más íntimas que yo conozco. Por eso yo no soy muy nostálgico de las grandes misas cinematográficas de mi infancia. El cine de alguna manera se pasa un secreto directamente a una persona y cada cual recibe uno distinto. Pero para eso hay que crear un sistema en que hay que abrir el abanico y crear un sistema en que haya una suficiente riqueza de signos. Para eso yo creo que se tienen que jugar con la película que estamos viendo y con una que está detrás, que no es una intuición muy original. Leí hace poco un guión de The Big Hit de Fritz Lang, esa película con Glenn Ford, en que él tiene el guión, que es el guión que le han dado por hacer, y al lado está el mismo guión con las notas de puesta en escena, en que están todas las intencionalidades. Un director normal toma el guión y pone las intencionalidades que el guión sugiere. Él lo que hace es poner las intencionalidades, son otra película. Ahora, yo literalmente hago eso, pero yo directamente escribo dos guiones y los hago coincidir. Lo que da un efecto, se puede decir, polisémico, polifónico, como quieras, a la imagen que estamos viendo. Esa imagen tiene otra detrás, cada hecho sugiere otro hecho que está detrás. Y eso no está muy lejos de lo que Benjamin llamaba el aura. Esta postura tuya ante el cine de sospecha me gustaría darle una connotación más positiva, aunque sospecha también puede ser positiva. Hablaría yo como de extrañeza. Me da la impresión de que tus películas producen extrañeza. A mí, las que yo he visto, producen extrañeza al espectador.
Me da la impresión que tú tienes una permanente postura de extrañeza desde los personajes, el guión, la puesta en escena, etc. ¿De dónde nace esta extrañeza? ¿Tú crees que esa es la particular manera que tenemos o puede tener un creador latinoamericano para colocarse en el mundo? No sé, no, yo vine así, yo nací. ¿Ah? Y eso no se quita, como dice Waldo Rojas, ni yendo a Lourdes. No, yo siempre es parte de la base que después uno la puede desarrollar, por supuesto, la puede intensificar, el presupuesto de que las cosas no son así como son, sino que hay algo detrás de esto. Y esa sospecha, que es una sospecha que sus orígenes son muy simples, ¿eh? Detrás de cada esquina puede haber un cogotero, a mí me están diciendo una cosa por otra, que es el fundamento mismo de la idea de símbolo, ¿no? Un símbolo es decir una cosa por otra. ¿No? Citando a Vint, que lo puse por ahí en la poética del cine, que es el simbolismo, es jugar con símbolos. Un símbolo quiere decir, el símbolo es un signo que se refiere a otro signo. Se dice una cosa por otra. Claro. Y tú dices, ¿por qué no decirla de una vez? ¿Y es posible decirla de una vez? ¿Es posible decir las cosas de una vez? Decir las cosas claramente, sí, bueno, sí, eso es lo que se llama comunicación. Eso es lo que se llama comunicación y curiosamente la mayoría de las escuelas de cine se llaman escuelas de comunicación. Y lo propio del cine como arte al menos es justamente no comunicar en ese sentido. Comunicar es cuando todos ven la misma película. Y esa película transmite una idea muy concreta a través de hechos muy fáciles de interpretar y de la misma manera por todo el mundo. Un cine poético está cargado de sospechas, de interrogantes, es inestable, es inactual. Las cosas que vemos, uso esta palabra como la usaba Alberto Savinio, ¿no? La inactualidad, que es lo propio, dice él, del arte, es que todo arte es inactual, es decir, las cosas han pasado antes, pasan después y toman a la realidad en tenazas. Toman el momento actual en tenaza. Hablando sobre todo del cine, cuya especialidad es trabajar con la actualidad. O sea, desactualizar esta actualidad sería un poco un trabajo de puesta en escena, trabajo por excelencia de la puesta en escena. Hay un escritor francés, Paul Virilio, a propósito de lo que tú decías estábamos hablando de la sospecha del cine, y cuenta que en 1984, en la segunda muestra internacional de video, se concedió el gran premio a la película alemana de Michael Clark, El Gigante, que es un montaje de imágenes registradas por las cámaras de vigilancia automática de las grandes ciudades alemanas, aeropuertos, carreteras, supermercados. Y Claire, la autora, afirma que ve en estos videos de vigilancia el fin y la recapitulación de su arte. Es decir, habla aquí Virilio, el solemne adiós al hombre detrás de la cámara. ¿Puede ser ese el futuro, el paso siguiente de lo que está pasando hoy en el cine? No, no tiene razón, ¿eh? Está hablando de un malentendido, que es creer que el creador, el cineasta, está detrás de la cámara y que muestra ciertas cosas y no muestra otras. Lo que hace es alguien que está en cualquier parte. Los directores de cine hace mucho tiempo que no están detrás de la cámara, salvo yo que soy anticuado. El director lo que hace es, de ese flujo de imágenes, está constantemente reinterpretándolas y dándole intencionalidades, jugando con las intencionalidades. Y aunque no haya nadie detrás de la cámara, de todas maneras la intencionalidad existe. A mí nadie me va a convencer de que no hay intencionalidad en la manera de poner las cámaras de vigilancia. Justamente si hay intencionalidad es esa, es recorrer aquellos espacios donde puede pasar algo. Así que eso por un lado. Por el otro lado, a mí lo que me cae mal es especialmente los franceses, es algo que empezaron a decir desde el comienzo y que lo formalizó André Bazin, que dijo, por primera vez una máquina puede hacer obras maestras sin intervención del hombre. No está muy distinto de eso. De la misma manera que las artes mecánicas que le dan tanto asunto a Benjamin también crearon especulaciones que fueron muy bien recibidas en Francia, donde parece ser que toda idea terrorista que inmediatamente encuentra terreno fértil. Pero si tú piensas que hasta nuestro bien amado el duque de Urbino, don Federico Montefeltro,
estaba en contra de las artes mecánicas y con los mismos argumentos que se usan contra el cine, decía que era intolerable la imprenta. En su biblioteca no toleraba y usaba la expresión misma, arte mecánica, para negarse a leer libros impresos. Me gustaría volver al tema del conflicto central. Esta cosa, el que estemos, o el que el cine prácticamente funcione, no solamente el cine, la narrativa, la novela, a pesar de que hay un intento... La política, las campañas... Y la política, eso quería hacer una relación... Las campañas de publicidad. Claro, quería hacer una relación que no solamente esto se da en el cine o en el arte, sino que se da, es fundamentalmente político. Claro. ¿De dónde tiene que ver también con la dialéctica? Pareciera que la dialéctica también estaría atrapada, o sea, hasta Hegel estaría atrapado, o formaría parte, o a lo mejor sería el génesis de esta estructura. Eso está estructurado a partir de una reinterpretación y banalización de Schopenhauer, del Tratado de Libre Arbitrio, creo yo, y y algunos pedazos tomados aquí y allá en El mundo como voluntad de representación, por Bernard Shaw, y con la mejor de las intenciones, y por Ibsen. Paralelamente crean que después se pasará a llamar algo así como el postulado Ibsen-Shaw, que después se transforma en regla narrativa para el arte industrial por excelencia, que es el cine, y de ahí se transforma en una especie de norma de conducta que hay que analizarla, que es interesante, porque por un lado crea una expresión que es un poco limitada, yo creo que se llama el paradigma, ¿cómo se llama? El paradigma narrativo industrial, ¿cierto? Que es un paradigma que nace en el arte y se transforma en un paradigma de conducta generador de normas morales y de normas jurídicas, ¿cierto? Entonces, me parece que fue Jameson que juega con eso, y se ha creado uno y se hablaba de la aparición de uno nuevo que es a partir del llamado realismo mágico. Por supuesto, no de García Márquez, sino más bien de Isabel Allende, y de ahí al cine, que es otro paradigma narrativo industrial, el paradigma europeo, que es otro, y esos son como criterios para analizar, según estructuras narrativas, la realidad, ¿cierto? Lo que nos pasa. Entonces, que eso hace mucho tiempo que en Francia se habla de escenario, ¿cierto? Para tal situación política tenemos 4 guiones posibles. Eso puede pasar esto. En realidad no se tiene ninguno, pero sí se está aplicando lo que es exactamente un guión, que es una hipótesis de los hechos que van a pasar. Si tú analizas tu experiencia durante la Unidad Popular previa al golpe, ¿se podría decir que también vivíamos una mise en scène, una suerte de obra de teatro estructurada según estas mismas reglas de las que estamos hablando? No estaba estructurada con esas reglas, pero estaba estructurada teatralmente. Era un Volksspiel, eso es seguro. Era una obra de teatro en que todos actuaban. Pero habían buenos y malos, sí. Se debía ganar o se debía perder. Sí, hay muchos elementos que existen de eso. Pero yo no lo sentí nunca. Esto es mucho más reciente porque ahora pasa por especialistas que hacen análisis narrativo de las situaciones políticas. Son los asesores. Que son, los que manejan las campañas. Bueno, estamos viviendo en un mundo de asesores. ¿Sí? Asesores y asesores de asesores. Volvamos a este tiempo previo al golpe de Estado. Hagamos un recuerdo de cómo era el cine que se hacía. Tengo entendido que Litín, Aldo Franz y tú filmaron distintas películas con la misma cámara. Con la misma cámara, sí. Era como el abrigo de la secretaria de la República. Sí, con muy pocos medios. Y sobre todo una cosa importante, a nadie se le ocurría que hacer cine fuese un oficio. Yo cuando ponía yo hasta la época de la Unidad Popular seguía poniendo todavía, cuando ponía en profesión, yo ponía estudiante. Me da vergüenza poner director de cine. Repentinamente el cine se transformó en la profesión más popular del mundo. En Francia conozco poca gente que no quiera ser cineasta entre los jóvenes. Y eso un poco cambió. En esa época nosotros queríamos ser cineastas, un poco copió. Yo porque cuando hacía teatro sentía el teatro limitado, necesitaba un poco hacer ficción con hechos reales, ¿cierto? Y acomodar la ficción a esa realidad. Toda la primera parte de las películas que hice
Y es un poco también el caso de Miguel. Miguel aspiraba más bien a hacer una lectura épica de los hechos. Yo siempre he sido poco épico por naturaleza, nunca me ha gustado la gimnasia. Yo era una persona que épica... A pesar de Flash Gordon. A pesar de Flash Gordon, claro. Litín me acuerdo que hacía... bueno, el Chacal fue lo que hizo en esa época, ¿cierto? Yo hice 3 chistes tigres. Pero fíjate que ya ahí, por ejemplo, hay una voluntad explícita de no aceptar la estructura en 3 actos. Que en esa época ya es una estructura dictatorial, por lo menos en el medio del teatro. Hay algo raro, hay unas películas raras que tú hiciste ahí en ese contexto histórico. Quisiera hacer una película, novela sobre esas películas. Una de ellas es sobre una expropiación, creo que se llama La Expropiación. Sí. Es un expropiado que pide ser expropiado y que establece un diálogo con un intelectual que supone que representa... Pero eso es un poco más tarde, eso es la época de la Unidad Popular propiamente tal. Ahí, cada cual andaba buscando otra cosa. Yo andaba buscando acercarme a todo lo que estaba pasando políticamente a partir de paradojas, que es una cosa que siempre me ha gustado. Y ahí la paradoja era un caso real de una expropiación en que los campesinos se negaron a ser expropiados por razones bastante... visto desde el punto de vista mío de acá, y en ese momento parecía una paradoja, porque los campesinos le iban a entregar la administración del fondo, pero ellos no se sentían... No es que no se sentían capaces, no tenían ganas. Entonces, es una cosa que a un político nunca se le pasa por la cabeza, que de repente ciertas situaciones políticas son problemas de ganas, que es el caso actual. ¿Se puede decir que todos los chilenos tienen ganas de ser los tigres de América Latina? Hay un señor alemán, Conde Kaiserling, en la Profesora de la Voluntad, dice que América es el continente de la gana. ¿Quién? El Conde Kaiserling. Oye, pero ese decía de todo, porque también dijo que era el continente de la tristeza. Ahora tenerte... Aunque es cierto, claro. La gana, la falta de gana produce tristeza. ¿Sí? Y alguien que cree en la gana, claro, cuando anda desganado, lo nota más que alguien que no sabe que la gana existe. Ahora, ¿cómo reaccionaba la inteligencia oficial o la clase política frente a tus películas? Imagino que tiene que haber sido incómoda, un tanto heterodoxa, particularmente esta película o estas incursiones. Con la colonia penal tuve algunos problemas con el Partido Socialista. ¿Ya? Pero que todo esto se diluía en el caos más absoluto que existía en la época. Cada cual tenía ideas clarísimas sobre absolutamente todo, eso no ha cambiado mucho. Y el hecho de esta película, en que justamente trataba de un país que en vez de producir, qué sé yo, cobre, produce noticias. Ese es un poco el tema, pero por alguna razón a alguien se le ocurrió que en realidad yo estaba hablando de Cuba. Entonces empezaron a reclamar y hubo una serie de problemas, después de lo cual yo mismo, que formaba parte de la gente que trabajaba en política cultural, prohibí mi propia película para que no, por aquello del que dirán. Tú participabas seguramente en las tertulias, participaste en este lugar épico que se llama El Bosco. Tú hablas incluso en este libro, lo nombras. Claro. Hablas de los 3 lugares, 3 mesas utópicas. 3 mesas alegóricas, claro. Las 3 mesas alegóricas. Podríamos visualizar eso, porque algunos no lo han leído. Hablemos de la utopía, y hablemos de la utopía en El Bosco. ¿Cómo es eso de las 3 mesas utópicas del Bosco? Yo sí traté, había más, por supuesto. Me acuerdo, se entraba, ¿cierto?, el Bosco por la Alameda, se entraba y la gente estaba sentada más bien detrás de... Habían 2 partes del Bosco, una parte que era toda la primera parte, donde entraba la gente que iba a tomarse algo rápido e irse, y otros los que se eternizaban, y ahí estaban estas mesas. Estaban los raselianos cerca del baño, siempre. Nunca supe por qué. Que discutían de lógica, Russell, Wittgenstein, Quine. ¿Tú te habrías sentado feliz ahí? Yo estaba ahí, no, yo circulaba de una a otra. Yo estaba ahí porque ahí estaba Emilio del Solar, estaba Wilfredo Reyes, a veces Gonzalo Reyes antes de irse o cuando volvía, y gente más bien de la Escuela de Ingeniería. Ahora había una mesa completamente delirante de cinéfilos, donde solía estar Olaya, que se lo hablaba todo, donde se trataba de encontrar malas las películas buenas y buenas las películas malas, para simplificar. Entonces Berman era malo, en cambio Potafavi era genial. Y después habían los sociólogos, más bien, que eran los utópicos, los políticos, los que jugaban con
con la sociedad perfecta, imaginando sociedades perfectas y perfectamente contradictorias un modelo con otro, que se llamaban marxistas pero que tenían poco de marxista. Aunque hay que decir que ahora que Althusser en su memoria póstuma admitió que nunca había leído a Marx, es una de las sospechas que hay que aplicársela a todo el mundo. Ahora, estas 3 utopías desaparecieron prácticamente, fueron borradas o desaparecieron del mapa, por decirlo de alguna manera. Se autodisolvieron. Los lógicos se dispersaron por distintas escuelas de matemática. ¿Y te parece que estamos en el lugar, una paradoja de la no utopía, el tiempo actual, o es al revés? Aparentemente vivimos en el tiempo de la no utopía. Yo nunca he sido muy utópico. Así como no épico, tampoco utópico. Siempre desconfié de... Ajá, de los metarrelatos, ¿no? Sí, siempre desconfié de los mundos perfectos, que presuponen las utopías. Siempre me pareció, y cada vez más, que las imperfecciones son, sin imperfección y sin maldad, el mundo se vuelve intolerable. He visto todas las formalizaciones de eso, no sé, ¿saben? El tapiz persa, donde es un sistema de simetría en el cual siempre hay una asimetría que se llama el ojo de Dios, tiene varios nombres, uno de ellos es el ojo de Dios, que sirve para decir, este tapiz no es perfecto, solo Dios es perfecto. Bueno, siempre he sentido que yo voluntariamente creo imperfecciones, algunas tremendas, en mi película. Por ejemplo, hay una escena en Valparaíso, Las 3 coronas del marinero, donde un personaje le pasa a otro, pero en primerísimo plano, un billete portugués, donde aparece el almirante Gago Gutiño. Y eso simplemente por el placer de hacer rabiar a los espectadores portugueses. Hay todo un diálogo en chino en que de 2 huérfanas, una habla en mandarín y la otra habla en cantonés. Y el personaje, que es un actor francés, dice en inglés que le dice, no entiendo chino. Y una de las niñas le dice, I don't speak Spanish. Entonces, la confusión completa. Bueno, eso para decir que los sistemas digamos, hay siempre una presunción de lo que hay que hacer en todo, ¿cierto? Una película se hace así, una escena debe hacerse así, y en la medida que tú sigues esas presunciones, te tranquilizas y adormeces al que está esperando. Ahora hay gente que no le gusta que lo despierten, prefieren seguir de largo hasta el final de la película. Y son esa gente justamente que cree en el entretenimiento como la base, como la materia misma, la sustancia misma del cine. Y detrás de esa actitud está el miedo, fundamentalmente, ¿no? ¿Qué es lo que opera detrás de esa...? El pensamiento, el famoso, el pensamiento de Pascal, es el 139b, creo que. Yo lo cito porque es el único que me sé el número, no es que me lo sepa todo de memoria. Que lo usé para una instalación, además. Que todos los males del mundo vienen de una sola cosa, de la incapacidad de los hombres de estar solos en una pieza. Formidable. Se dicho de otra manera, la capacidad de aburrirse, pero también la capacidad de encontrarle asunto a una pieza y asunto a no hacer nada. Eso tiene que ver más con una matriz Eso está en la parte oriental. que se llama entretenimiento, justamente, el divertissement. ¿Tendría que ver más con una matriz de Diversión. pensamiento oriental? Quizás esa postura o antipostura tuya de la estética, el conflicto central, la estructura narrativa, ¿se podría haber dado No quizás sé. más en Oriente que en Occidente o no? No sé, en Chile sabíamos aburrirnos muy bien hace no mucho tiempo. Ajá. Casi. No, lo que me hace de nuevo sospechar del Oriente es que yo tengo ahora muchos amigos chinos, he ido muchas veces, filmado en Taiwán. Hice una película, una especie de película taoísta en un cementerio. Y lo que veo es gente tan nerviosa que yo digo, esta gente sin budismo y sin taoísmo se muere. O sea, más que una religión es una necesidad inmediata. Hay gente que vive la ansiedad en todo, es un sistema, son máquinas, son atados de nervios, máquinas de ansiedad, de producir ansiedad. Y cuando no hay ansiedad se la provocan y rápidamente se inventan una razón para angustiarse. Los amigos míos, estoy hablando, no estoy hablando de todos los chinos. Pero una vez que viene un avión a un grupo de monjes budistas que andan comiendo chorizo, gritando y saltando, yo me dije, estoy empezando a entender la razón de estas religiones que practican que predican y practican la indiferencia frente al mundo. Me gustaría hablar, hay un exceso justamente de preocupación por el mundo. me gustaría hablar de un encuentro tuyo importante con un autor que es Klosowski, que parece que fue fundamental en esta historia que estamos tratando de hacer aquí sucintamente.
Y a partir de un homenaje tú lo hiciste o una suerte de película, no sé, documental, pero ficción también sobre él. Yo hice La vocación suspendida, la primera película que hice, una película, como se dice, franco-francesa, es decir, a partir de una novela de él, que es La vocación suspendida, que es... ¿Quién era Klosowski? Tengo curiosidad de saber de él. Es lo que yo me preguntaba un día que estaba esperando a un amigo en la librería La Une y que estaba esta novela, la abrí, la empecé a leer y tenía un prólogo muy largo y seguí, de repente se acabó el prólogo y se acabó la novela. Es una novela que es un prólogo, bonito. Y que trataba de las querellas internas de la Iglesia durante la ocupación, pero de una manera tan vaga porque en realidad no cuenta las querellas, sino que toma la forma de una crítica en una revista católica de las posiciones de los distintos personajes dentro de la Iglesia. Klosowski fue cura incluso. Él se inventó una religión ahora que es más bien agnóstica, más cerca de Hermes Trismegisto. El hermetismo, claro. Sí, que los simulacros, la idea de simulación. La simulación como la realidad es no solo un precursor, sino que él influyó mucho en alguien como Baudrillard y todos los teóricos, y Virilio. ¿Tú dices Klosowski? Klosowski, claro. Está detrás prácticamente de todos los movimientos. En un momento está detrás de Derrida, es decir, Derrida no solo lo frecuentó, lo leyó, lo interpretó y son amigos. Detrás de Foucault, detrás de Barthes, de toda esta gente. Ahora, lo que me interesaba justamente la irrealidad de cosas tan reales como los movimientos políticos, porque lo que yo vi en esa novela fueron las querellas de la izquierda chilena. Y los podía ver en este personaje es Altamirano, por ejemplo. Entonces, un personaje que se llama La Montaña. Entonces, por eso que me decía, este es Louis Massignon. Y decía, bueno, para usted es Louis Massignon, para mí es Altamirano. Tal personaje, qué sé yo, es Dalí. Yo decía, bueno, para usted es Dalí, para mí es Alwin. Y así. En el fondo, el contacto con Klosowski te enfrentó más directamente con el tema de la representación. Me da la impresión que tiene que ver con la crisis de la representación, ¿no? Con la puesta en cuestión. Con el reexamen, porque la palabra crisis no se usa, no la usa. No cree que antes hubo una cosa que entró en crisis, sino que hay que reexaminar las cosas más banales. Alguna vez él no creía en el inconsciente dentro de cada uno, sino en una especie de estructura misteriosa de dos personas que se conocen. Es decir, cuando hay alguien que está conversando, cuando alguien conversa con otro en una fiesta o en un cóctel y miran y toman trago juntos, ahí aparece un objeto que se puede llamar simulador, ¿no? Lo que Hermes Trismegisto, bueno, y el cristianismo también llama los seres invisibles que habitan en el aire. Ese es el inconsciente. Y se manifiesta en los lugares más raros. Se manifiesta, por ejemplo, en ciertos eslogans de campañas políticas, en las cosas escritas en las paredes, en la publicidad. Me decía, la publicidad es muy interesante. La publicidad encubre una emblemática secreta. No es interesante, no es que haya que hacer publicidad, pero los publicistas tienen esa urgencia y esa sed de ser tontos que los hace vehicular esta realidad que a simple vista no se ve. No podemos confrontarla. Hay que acordarse que él fue y es todavía, está vivo, nietzscheano, el fundador de la revista Acéfalo, ¿no? Con otro grupo de nietzscheanos donde está André Masson, está Bataille. Y que lo que le interesa a él es el eterno retorno y la idea de intensidad. Es decir, hay ciertas intensidades que se repiten y al repetirse individuan a la persona. Ciertas situaciones extremas crean una intensidad, se vuelven inolvidables, pero literalmente inolvidables. Es decir, que cuando otras personas representen esa misma escena y alcancen el mismo tipo de eternidad, en realidad están comunicándose con otros que ya se murieron. Ahora él se lo pasa, eso está dicho así de una manera, lo estoy diciendo de una manera casi razonable, ¿eh? Él lo plantea de una manera completamente, sobre todo que esto en general se plantea después de la segunda copa de whisky y después de la comida. Las cosas de ahí se pasa rápidamente al dios Mitra, que
que hace acuerdos entre los contrarios, y ahí se va uno muy lejos. Esto que hablaste de lo muerto y lo vivo me recuerda también las tres coronas del marinero, esta coexistencia entre los fantasmas, los muertos, los vivos, esta anulación de las murallas que separan los ámbitos. También me recuerda a Rulfo. ¿Hay algo rulfiano en esto? Me di cuenta después sí que se puede, es un aspecto. Sabes que en Rulfo es como el centro de la cosa. Y acá para mí era casi un procedimiento. Era un procedimiento, y lo que yo quería crear era una idea más intensa de lo que es el exilio. No como dolor, porque el exilio tiene muchos aspectos, y no todos son dolorosos. Más, yo diría casi que ganan los otros aspectos. Pero todas estas anamorfosis, estas deformaciones, estas contradicciones que crea el exilio, es decir, uno llega un momento siempre en que siempre está echando perpetuamente de menos a alguien. Estoy acá y me gustaría que Chin Chong, mi amigo chino, estuviera acá. Cuando estoy con él me gustaría que esto lo viera otro amigo. O sea, siempre hay alguien que debiera estar aquí, o un tipo de comida, un restaurante, una esquina o un olor. Finalmente pareciera que el exilio a lo mejor es el estado natural de todo ser humano. Para allá vamos. En pocos años más no habrá sino exilados. Tú produjiste esta película que también produjo polémica en el exilio tradicional, o más ortodoxo, que los diálogos de exiliados. Diálogos de exiliados, que se va a salir poco. Cuéntanos un poco de esta película que no la hemos podido ver, o yo no la he podido ver acá en Chile. Yo también quise tomar a contrapié Bertolt Brecht, el diálogo de exilados de Brecht, y me dije, bueno, voy a tomar exilados que hablen del exilio, que vivan la situación del exilio. Y los tomaba a medida que iban llegando. El resultado fue un poco explosivo. Sí. Porque atentaba contra una lectura oficial, atentaba contra el metarrelato del exilio, quizás, ¿no? Atentaba contra claro, una imagen que los exilados querían darse en ciertos momentos, pero no siempre, porque los chilenos, como los gitanos, ciertas actitudes es más fuerte que ellos, no pueden, un chileno no puede no reírse de lo que está haciendo por serio que sea, ¿cierto? Es uno de los pocos puntos que yo encuentro absolutamente positivo de este país. La práctica es decir, es que todos padecemos lo que se puede llamar la locura de Demócrito. ¿Sabes que Demócrito un día se empezó a encontrar todo divertido, encontrar todo? Esto era divertido. Y en un momento dado él se empezó a destruir la ciudad porque era contagioso. De ahí quizá, a lo mejor se podría decir por eso que ese es un rasgo chileno tuyo. La sospecha también es una forma de reírse de todo, ¿no? El dudar del cine, el mirar con extrañeza. ¿No será un rasgo típicamente chileno tuyo de tu manera de hacer cine? Si es que hubiera algo chileno. Uno de los 2.000 o 3.000 que tengo. Sí. Esa cosa de que a mí no me vienen con cuentos. Ajá. Que es lo que digo cada vez que dicen que se acabó el cine, que se murió el cine, que no sé qué. De todas maneras, yo digo, mis películas muere mucha gente, pero como resucitan no es tan importante. Ahora, en la novela existió una corriente que a veces asociaba a tu experimentación, no sé si será tan así, que es la novela del Nouveau Roman, que intentó justamente destruir o subvertir el orden narrativo, destruir una novela con personajes, con un conflicto narrativo, y sin embargo eso finalmente llevó a... Yo soy bastante compadre con Rob Guillé. ¿Qué pasó con Rob Guillé? Como que... Ahí está lo más bien. Se dedicaba al erotismo ahora después de viejo. ¿Ya? Mejor. Yo leía no, lo que entendí por lo menos del planteamiento de Rob Guillé es que de repente él que es, hay que decir que él es ingeniero, ¿cierto? Es ingeniero agrónomo. Ajá. Pero tiene toda la formación de alguien que tiene que analizar un espacio cada vez que tiene que analizar por qué tipo de tierra hay, dónde se distribuyen, dónde se van a plantar los árboles, qué sé yo, cómo está el paisaje, es agrimensor. Y eso influye mucho. Yo creo que simplemente él dijo que el punto de vista narrativo no era sentimental, y eso es todo. Cuando dijo no hay subjetividad, quiso decir eso, que un punto de vista, el punto de vista es el punto de vista de un ojo indiferente, que justamente por ser indiferente crea todo tipo de emociones nuevas, porque finalmente no hay que olvidarse que cada vez que aparece un movimiento nuevo es porque se trata de descubrir, las emociones son muchas, ¿cierto? Se trata de descubrir emociones nuevas, de emociones para las cuales todavía no tenemos nombre. Y es lo que yo entiendo del nuevo, pero si uno toma a Claude Simon, ya es otra cosa, ¿cierto? Estas emociones nuevas, ¿qué es lo que más te emociona a ti en un rodaje? ¿Cuál es es tu sentimentalismo, por decirlo así, cinematográfico? Hay
una intensidad, una compresión de tiempo que es casi comparable a la de los viajes en avión. Es decir, se crea esas llamadas cronopatías de estas nuevas enfermedades que están apareciendo, las enfermedades de los pilotos de avión. Cuando tú haces una película el tiempo pasa de otra manera, porque hay mucha tensión, porque aunque pase muy bien, aunque nadie pelee con nadie, la tensión está presente porque cuesta muy caro, por miles de razones, porque hay que hacerlo en un periodo limitado, pues está ligado a un sistema de producción muy cercano a la industria, pero al mismo tiempo es artístico. Es decir, hay una especie de transmisión en directo de las cosas, ¿cierto? A ti se te ocurren en directo las ideas. Entonces está ese aspecto, que cuando se acaba la película a uno se le ocurre que se va a morir o que todo el mundo se pone triste. Otros no, bueno, cuando y por eso tú inmediatamente inicias otra película, o inicias varias en paralelo, tú debes estar muy enfermo de esta enfermedad, cinepatía le podríamos llamar, no sé. Sí, cronopatía, sí, no, claro. Sí. Es Cinepatía. una cronopatía porque... Tú eres como un viajero de avión prácticamente, te pasas de una película a otra. ¿Por qué este vértigo? Hay una opción, ¿qué es lo que hay detrás de ese vértigo? Uno, porque tengo la posibilidad de hacerlo, y otro por un miedo que conocen todos los cineastas, que esta va a ser tal vez la última película. Entonces, es por eso que ahora tengo firmado 3 contratos que podría no haberlos haber dejado. Mi señora me decía, firma 2, pero ¿por qué 3? Entonces, si me proponen 5, voy a firmar los 5, porque se me va a ocurrir que después nadie va a querer producirme película. Eso existe. La otra cosa es esta cosa de fotógrafo de plaza, que me sigue quedando, que tenían en un momento dado todos los cineastas, que no están detrás de la cámara, sino que están en una posición de paralaje, crean con la cámara un ángulo de aproximadamente 30 grados, debe ser, ¿cierto? La mayoría de los cineastas ahora, tú sabes, ve la película por un monitor de televisión, ven la escena, y sobre esa base deciden. Pero como esa escena va a llevar otra toma detrás y va a llevar otras escenas detrás, tú tienes que saber cómo está el actor. Y al actor, si le ves la cara, no puedes saber si está distraído. De repente, cuando estás filmando, no tienes suficiente atención para saber si está distraído, concentrado, y toda la gama de juegos que hay entre distraído y concentrado. Pero sí lo sabes tú cuando le miras las manos. La manera de parar su movimiento del pie, eso te da una idea inmediatamente si se concentró o no. Y de repente tú no necesitas. Por eso que a mí me gusta estar siempre presente. Para rescatar las omisiones, los vacíos. Para cuando el actor actúa para la cámara, sobre todo entre el primer plano, desde la cabeza hacia el resto del cuerpo, ¿cierto? Yo siempre trato de proponer juegos que permitan trabajar desde el cuerpo y converger en el rostro. Entonces, para eso he usado la retórica clásica, uso quintiliano. Mira, que tiene siempre una forma muy simple. Cuando tú dices un argumento que tú conoces y el contendor conoce o el espectador conoce, mueve las dos manos, es simétrico. Cuando dices un concepto nuevo, creas una disimetría. Y el rostro tiene que estructurarse, la expresión facial tiene que estructurarse respecto a esta simetría y asimetría. Juego también con los viejos tratados de fisonomía, que son siempre muy útiles. Todos, los de Ibn Arabi, los de Ibn al-Razi, pero también los occidentales. Jung tiene un tratado de fisonomía también. No, yo no lo conozco. No, yo no leí los otros. No, y el al-Razi es muy bonito porque es un tratado de fisonomía árabe en que todo está invertido, porque tiene la base racista, entonces. Todo traidor, es decir, ojos azules como un traidor o una mujer. Raúl, y por último, justamente hablábamos de Tarkovsky, en Esculpir en el Tiempo. Tarkovsky se plantea la responsabilidad del artista en el mundo occidental. ¿Tú crees que es válido plantearse eso? ¿Te has planteado esa pregunta? Hay funciones del artista, pero si uno no es irresponsable es imposible hacer arte, yo creo. Tarkovsky tomó una de las cosas que menos me gusta, fíjate, de Pavel Florensky, su maestro. Este es un caballero muy divertido que lo fusiló Stalin, un cura. No es muy conocido, pero en fin. Florensky pretende que con la aparición de la perspectiva teatral en pintura, es decir, el Giotto, empieza la decadencia ineluctable y que el deber de un artista es volver a la época de los íconos y de la representación que es a la vez espiritual y abstracta, en que cada signo tiene un valor espiritual. Y no sé, yo ya estudié con los curas, estudié teología, ya no... Estas cosas de beato me cargan. Muy pechoño lo encuentro eso. Y por último, ¿es cierto que estabas haciendo una película donde el infierno de Dante, si existiera el infierno
nos íbamos a convertir todos en chilenos? No era la hipótesis, porque yo quería hacer es una serie de televisión en que era cada canto en 10 minutos. Eso era más o menos lo que se exigía. Entonces ya les dieron a Greenaway otro. Cuando llegué yo ya había menos plata, me dieron 6, pero además me dieron mucho menos porque Greenaway hacía muchos efectos especiales en digital y cuestan caro. Entonces la única forma de hacer esto es en Chile. Además que quería venir para acá de vacaciones y entonces dije, bueno, tengo que encontrar una razón. Entonces, vacaciones en el infierno. En el infierno, se me ocurrió eso. Se me ocurrió eso, una temporada en el infierno. Se me ocurrió que si la idea de la película era, la hipótesis era que si toda la gente, todo el que se porta mal, su castigo será nacer chilenos en el futuro. O sea, todos nosotros estuvimos en otra parte y nos portamos mal y por eso que estamos acá. Raúl, yo te agradezco mucho de haber estado aquí acompañándome en esta hora de conversación en la belleza de pensar. Gracias. Bienvenido, gracias. Bienvenido a las Madelenas chilenas.